Tengan un buen día, jóvenes. Hoy vamos a continuar con la clase de movimiento parabólico y hoy vamos a comenzar a resolver algunos ejercicios. Espero que ya las fórmulas las tengan en la mano. De igual manera vamos a empezar con un ejemplo donde se aplican prácticamente todas las fórmulas. Y dice lo siguiente, el enunciado, para que se lo vayan anotando. Se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 100 metros segundo y un ángulo de inclinación con la horizontal de 50 grados. Se requiere determinar la velocidad en el punto de inflexión, el tiempo máximo, la altura máxima y la distancia horizontal o recorrido horizontal. Muy bien. Lo primero que hacemos es trazarnos nuestro diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos el proyectil, la velocidad inicial de 100 metros segundo, el ángulo de inclinación con el estrato horizontal de 50 grados. Trazamos la trayectoria que creamos que vaya a tener el proyectil. Así queda. Y nos trazamos el punto de inflexión. Ya sabemos que el punto de inflexión es el que separa el ascenso del descenso y es donde se produce la altura máxima. Adicionalmente sabemos que en ese punto de inflexión la velocidad en cada componente en y es igual a 0. Aquí queremos ver la velocidad, queremos saber la altura que alcanzó, la distancia horizontal del recorrido y el tiempo máximo. Entonces vamos a ir por orden. Primeramente vamos a resolver el inciso B, que es el que habla del tiempo máximo. Entonces nosotros en nuestra fórmula de tiempo máximo tenemos que es igual a la velocidad inicial por seno del ángulo dividido entre gravedad. Entonces simplemente reemplazamos, vamos a tener 100 metros segundos por seno de 50 dividido en 9.81. El resultado que nos arroja es de 7,88 segundos. ¿Por qué fue importante arrancar por el inciso B? Porque este dato para nosotros es primordial para poder resolver el inciso A, que es la velocidad en el punto de inflexión. Porque este tiempo máximo es el tiempo que se requiere para esta altura máxima y la altura máxima se da exactamente en el punto de inflexión. Entonces ahora veamos la velocidad en el punto de inflexión. Primeramente veamos la componente vertical. Dice que la velocidad inicial va a ser igual al seno, perdón, que la velocidad inicial en y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Entonces vamos a tener 100 metros segundos por seno de 50 menos 9.81 metros segundo al cuadrado por 7.8 segundos. La velocidad en y va a quedar siendo 76.6 metros segundos menos 76.6 metros segundos. La componente en y es 0. Significa que el tiempo máximo para la altura máxima sí se da en el punto de inflexión. La componente en y o la velocidad en y vertical es de 0. Veamos la componente en x. La componente en x va a ser igual a velocidad inicial por coseno del ángulo. Esta nos va a dar 100 metros segundos por coseno de 50 y esto nos da una velocidad en x de 64.27 metros segundos y esta es constante en todo el recorrido de la parábola. Muy bien, vamos con el inciso C. El inciso C simplemente dice determinar la altura máxima. Solo aplicamos la fórmula que dice que altura máxima va a ser igual a velocidad inicial cuadrado por seno cuadrado de θ dividido entre 2 veces la gravedad. Lo he desglosado bien para que al momento de aplicar el uso de nuestra calculadora lo hagamos de la misma manera. Vamos a tener que 100 metros segundos al cuadrado por seno de 50, esto elevado al cuadrado, dividido entre 2 veces 9.81 metros segundo al cuadrado. Entonces, 100 metros segundos al cuadrado es igual a 10.000 metros cuadrados segundo cuadrado. Seno de 50, sacamos el valor y lo elevamos al cuadrado y multiplicamos por los 10.000 y nos da 5.868.24 dividido 19.62 y nos da un total de altura máxima de 299,09 metros. Y por último tenemos el inciso D, que habla de la distancia horizontal, que dice que es igual a la velocidad inicial cuadrado por seno de 2 veces el ángulo dividido entre gravedad. De igual manera lo he hecho desglosado para que lo comprendamos. Velocidad inicial cuadrado es 100 metros segundos al cuadrado por seno de 2 veces el ángulo. Seno de 2 veces el ángulo, de 50 por 2, o sea, seno de 100 va a ser. Dividido 9.81. Esto da
10.000 metros cuadrados segundo cuadrado por seno de 100 dividido 19.62 y nos da una distancia horizontal de 501.94 metros. Ok, vamos al ejemplo 2. El ejemplo 2 dice lo siguiente. Se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 120 metros segundo y un ángulo con horizontal de 40 grados. Contra un objetivo fijo que se encuentra a una distancia de 1400 metros. Determinar si hace blanco y si no, qué se debe hacer para que lo haga. Entonces lo primero que hacemos es llenar nuestros datos, que dice que la velocidad inicial es 120 metros segundo, el ángulo es de 40 grados y determinamos si hace blanco, ¿no? Entonces, distancia horizontal es igual a velocidad inicial cuadrado por seno de 2 veces el ángulo dividido entre gravedad. Y vamos a tener 120 metros segundo al cuadrado por seno de 2 veces 40, o sea, seno de 80, ¿no? Dividido 9.81, acá está. 120 metros segundo al cuadrado da 14.400 metros cuadrados segundo cuadrado por seno de 80, dividido 9.81 y nos da una distancia de 1.445.58. ¿Qué significa? Que el disparo que se realizó se pasó de la marca que nosotros estamos buscando de los 1.400. Entonces, ¿cómo lo vamos a arreglar? Vamos a cambiar el ángulo. Podíamos hacer de dos maneras, ¿no? Podíamos cambiar el ángulo o podíamos también cambiar la velocidad de disparo. Pero en este caso vamos a cambiar el ángulo. Entonces lo despejamos. Vamos a tener que la fórmula es distancia horizontal igual a velocidad inicial cuadrado por seno de 2 veces el ángulo entre gravedad y despejamos el ángulo. Y vamos a tener que el ángulo va a ser igual a arcoseno de la velocidad inicial que es 120 metros segundo al cuadrado por la distancia horizontal que es 1400 metros por la gravedad que es 9.81 dividido la velocidad inicial al cuadrado, 120 metros segundos al cuadrado. Seguimos el procedimiento, va a ser arcoseno de 1400 por 9.81 a 13.734 dividido 120 al cuadrado, que es 14.400 metros cuadrados segundo cuadrado. Encontramos arcoseno de todo esto y nos da 75.2 dividido 2. Entonces 72.5 dividido 2, 36.25 para ese ángulo. Este proyectil a esta velocidad hará blanco en una distancia de 1400. Ok. Ahora tenemos unos ejercicios que los voy a hacer el procedimiento con la finalidad de que lo comprendamos. Primeramente, dice el enunciado lo siguiente. Se dispara un proyectil. Contra un objetivo militar que al verse descubierto, partiendo del reposo, escapa a razón de 3 metros segundo al cuadrado. Determinar la distancia que separaba al mortero del tanque al momento del disparo si al final de este hace blanco. Entonces vamos a comenzar principalmente trazando nuestro diagrama de cuerpo libre. Trazamos el disparo del proyectil, trazamos el tanque que está en escape y trazamos que al final fue impactado. Entonces, la distancia que nos pide es desde el lanzador de proyectiles hasta donde estaba el tanque en el momento que fue avisorado y trazamos ahora una distancia que es la que podemos determinar mediante fórmula, que es en dónde fue impactado. Esta es distancia horizontal. Aquí fue impactado. Y adicionalmente a eso vamos a trazar otra distancia, que es de donde estaba hasta donde lo alcanzaron. Esta vamos a llamarla distancia tanque. Ok. Comencemos primeramente por los datos que sí podemos determinar. Entonces vamos a tener primeramente distancia horizontal. Vamos a ver dónde fue impactado. Entonces vamos a tener que de la fórmula distancia horizontal igual a velocidad inicial cuadrado por seno de 2 veces el ángulo dividido entre gravedad. Vamos a ver dónde fue impactado. Entonces rellenamos y vamos a tener 100 metros segundo al cuadrado por seno de 2 veces el ángulo
de 2 por 40 dividido 9.81 metros segundo al cuadrado. Primeramente resolvamos cuánto es el seno de 80. Seno de 80, 0,984 por 10.000, que es 100 al cuadrado. Y eso lo vamos a dividir entre 9.81. Este tanque fue alcanzado a una distancia de 1003,88. 1003,88. Ok, ahí fue donde lo alcanzó. Ahora, fíjense de interesante, ¿no? Al momento de hacer el diagrama de cuerpo libre, nosotros nos enmarcamos en una fórmula. ¿Qué significa? Hacemos una comparativa de la distancia más larga con la más corta. Y aquí nosotros vamos a tener que distancia horizontal, que es la más larga, es igual a dx más dtq. Dx es la distancia que nos piden y dtq es la distancia que recorre el tanque. Aquí ya obtuvimos la primera. Esta ya tenemos el valor. Muy bien. Ahora hay que determinar dtq, pero para ello necesitamos otros datos. Necesitamos saber qué tiempo tuvo este tanque desde que empezó a escapar hasta que lo impactó. Entonces, aquí es donde comienza el razonamiento. ¿Qué tiempo tuvo desde que empezó a escapar hasta que lo impactó? Fíjense que el mismo tiempo que tuvo este tanque para empezar a escapar fue el mismo tiempo que tardó el proyectil en impactarlo. ¿Sí? Fíjense. Empieza a escapar, el proyectil sale y lo impacta. Entonces, ese tiempo para nosotros se llama tiempo total o tiempo máximo. Ese dice que es igual a 2 veces la velocidad inicial por seno del ángulo dividido la gravedad. Entonces aquí vamos a tener, rellenando, que el 2 por 100 metros segundo por seno de 40, todo eso dividido 9.81 metros segundo al cuadrado. Ese fue todo el tiempo que estuvo el proyectil en el aire hasta que lo impactó. Entonces vamos a tener seno de 40 por 200, que es 100 por 2, ¿no? Dividido 9.81. Eso nos arroja que el proyectil estuvo un total de 13,1 segundos en el aire. Y con eso ya podemos rellenar los datos de recorrido del tanque. Entonces, datos tanque que tenemos son los siguientes. Para empezar, sabemos que partió del reposo, velocidad inicial 0. Sabemos que aceleraba a razón de 3 metros segundo al cuadrado. Y que el tiempo que tuvo de recorrido fue de 13,1 segundos. Con eso ya nosotros podemos aplicar la fórmula de movimiento uniforme variado rectilíneo que dice que distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si reemplazamos, vamos a tener que la distancia va a ser igual. Velocidad inicial le hemos dicho que es 0, por lo tanto este tramo se va a simplificar y va a quedar 0.5, que es 1/2 de la aceleración, que es 3 metros segundo al cuadrado, por el tiempo. El tiempo hemos dicho que es 13,1 segundos al cuadrado. Entonces, de distancia que recorrió el tanque va a ser igual a 13,1 al cuadrado por 3 dividido 2. Y da una distancia que recorrió el tanque de 257,6 metros. Y con eso ya podemos aplicar nuestra fórmula que decía que la distancia horizontal es igual a la distancia que buscamos más la distancia que recorrió el tanque. Vamos a despejar la que necesitamos. Esa es la que necesitamos. Entonces, despejada va a quedar distancia buscada va a ser igual a la distancia horizontal menos la distancia que recorrió el tanque, y vamos a tener la distancia horizontal totalmente recorrida fue de 1003,88 metros menos la que recorrió el tanque, que fue de 257,6 metros. Y eso nos va a arrojar una distancia total 1003,88 menos 257,6
de 746,28 metros. Y con eso ya podemos rellenar nuestros datos, ¿no? Esta distancia que lo separaba era de 746,28. La distancia que había recorrido el tanque fue de 257,6 y la distancia donde hizo el impacto fue de 1003,88. Y obviamente la suma de ambas, de estas dos, dará la distancia final. Ok, veamos un cuarto ejemplo. Invertido ahora. Dice, lo siguiente dice el enunciado. Se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 120 metros segundos contra un objeto militar que se encuentra en estado de apronte. Estado de apronte significa en estado de ataque. Es decir, estado de ataque, y lo hacía con una velocidad inicial de 10 metros segundo a razón de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Se desea determinar la distancia en la que se encontraba al momento del disparo, desde el lanzador de proyectiles hasta donde partió, desde donde partió hasta el lanzador de proyectiles. Esa es la distancia que necesitamos determinar. Entonces hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre dx. ¿Y cuáles son las que nosotros podemos determinar? Nosotros podemos determinar la distancia donde fue impactado. Esta distancia de acá la podemos determinar sin ningún razonamiento previo. Este es simplemente el recorrido horizontal. Y tendremos que determinar también el recorrido que tuvo el tanque desde donde inició hasta donde lo impactaron, que lo llamamos siempre distancia tanque. Entonces, gracias a eso nos hacemos una igualdad, una inecuación. La línea más larga es dx, y vamos a tener que dx va a ser igual a dh más dtq. dh más dtq. Entonces ya tenemos la ecuación con la que vamos a resolver nuestro ejercicio. Comencemos resolviendo los datos que podemos. Este dato de aquí lo podemos resolver. Distancia horizontal o donde fue impactado, según nuestra fórmula, dice que es igual a velocidad inicial cuadrado por seno de 2 veces el ángulo dividido entre la gravedad. Si seguimos reemplazando esto, vamos a tener que va a ser igual a 120 metros segundo al cuadrado por seno de 50 por 2, y todo eso dividido 9,81 metros segundo al cuadrado. Lo primero que hacemos es determinar seno de 100. Seno de 100 por 120 al cuadrado. Y todo eso dividido 9,81. Esto nos da una distancia horizontal de 1445,589 metros. Ahí fue alcanzado el tanque. Ahora veamos, ¿qué tiempo tuvo este tanque para avanzar desde su posición inicial hasta donde fue impactado? Si ustedes analizan, es la misma distancia, es el mismo tiempo que tuvo el proyectil desde que salió hasta que lo impactó. Por ende, lo que tenemos que calcular es tiempo total o tiempo máximo. Y dice que va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial por seno del ángulo dividido entre la gravedad, que es 2 veces el tiempo máximo, ¿no? Tiempo total o tiempo de vuelo, perdón, acá no es tiempo máximo. Vuelo, para que no haya confusión. Si reemplazamos, vamos a tener que va a ser igual a 2 por 120 metros segundo. Vamos a ponerlo como corresponde para que no haya confusión. Dos por 120 metros segundo por seno de 50. Todo eso dio 9,81 metros segundo al cuadrado. Entonces veamos el tiempo que tuvo. Seno de 50 por 240, que es 120 por 2. Y todo eso dividido 9,81. El tiempo en el que lo impactó fue en un tiempo de 18,74 segundos.
Con eso ya podemos llenar los datos del tanque. Datos tanque son velocidad inicial 10 metros segundo, aceleración 2 metros segundo al cuadrado y tiempo 18,74 segundos. Y aplicamos la fórmula de movimiento uniforme variado rectilíneo que dice que la distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Vamos a hacerlo en parte para que puedan entender el procedimiento de cálculo. Velocidad inicial dice que es 10 metros segundo por 18,74 segundos más 0,5 por la aceleración que es 2 metros segundo al cuadrado por el tiempo que vale 18,74 segundos al cuadrado. Esta primera parte del cálculo nos va a dar 187,4 metros más 18,74 al cuadrado más 351. Estos 2,05 por 2. Por si acaso, 0,5 por 2, estos dos quedan en 1. ¿Sí? 1/2 por 2 es 2/2, que equivale a 1. Entonces esto es 351,18 metros. Y la distancia que recorrió el tanque, más 187,4, fue de 538,58 metros. Con eso ya podemos aplicar nuestra fórmula que dice que la distancia que buscamos es igual a la distancia horizontal más la distancia que recorre el tanque. Reemplazamos los valores y vamos a tener que dx va a ser igual 1445, vamos a ponerlo mejor para que no se vean borrones. 1445,589 metros más 538,58 metros y la distancia que los separaba inicialmente al momento del disparo, 1445,589, era de 1984,17 metros. Muy bien, jóvenes, como ven ustedes ya estamos comenzando a realizar combinaciones de ejemplos o de ejercicios o de temas. Estamos compartiendo en este caso movimiento parabólico con movimiento vertical, con movimiento parabólico con movimiento horizontal, y ahora vamos a hacer una que es de movimiento parabólico con movimiento vertical.